El presente trabajo pretende realizar una revisión exhaustiva sobre acoso laboral. Como acoso psicológico se entiende hostigar, ofender, excluir socialmente a alguien o inferir negativamente en sus tareas laborales. El acoso es un proceso gradual durante el cual la persona, desde una posición inferior, se convierte en el objetivo de comportamientos sociales negativos de forma sistemática. Introducción. Este trabajo trata sobre el acoso psicológico en ambientes laborales, como bien lo dice su tema. Habla del acoso psicológico en el trabajo, está siendo reconocido internacionalmente como un serio problema tanto en el ámbito laboral como en lo social. Esta preocupación se ha reflejado en la presencia pública de las cuestiones relacionadas con el acoso laboral, con la siguiente popularización del término. Es más, el número creciente de casos aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia el problema y la preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que consideran el acoso psicológico como un delito penal. El concepto de acoso psicológico en el trabajo procede de la traducción del anglicismo móvil, que deriva del término inglés mob, cuyo significado en castellano sería una multitud excitada que rodea o se adía a alguien o algo, bien sea de forma amistosa o bien de forma hostil. En nuestro país este es el término que más se ha extendido y popularizado, aunque la Real Academia Española recomienda que sea sustituido por el equivalente español acoso laboral. Sin embargo, la expresión acoso psicológico puede parecer la más adecuada. Aunque acoso laboral parece correcto, no introduce la connotación psicológica, por lo que puede inducir a considerar que es algo indirecto, sutil o muy parcial, cuando por el contrario el fenómeno describe conductas de marginación y discriminación y vejación que pueden ser abiertas, dirigidas a la totalidad de la persona, a su hundimiento humano como persona. La razón que conlleva este tema es de suma importancia para saber cómo es un acosador laboral y cómo afecta al ser humano en su desempeño día a día. El acoso psicológico debilita anímicamente a una persona, dañando su autoestima, generando miedo e inseguridad, haciéndole cuestionar su reputación, su rendimiento laboral o profesional, en donde el aspecto psicológico es afectado sensiblemente. Es causa de estrés y bajo rendimiento, pero también de desmotivación, ansiedad, sentimientos de fracaso e impotencia. Objetivo general: identificar el acoso psicológico como una forma de violencia laboral a la cual está expuesta la población trabajadora a nivel mundial, como un riesgo laboral que debe ser prevenido desde la salud pública para mitigar los daños causados a trabajadores, familias, empresas y sociedad. Objetivo específicos: detectar los focos de hostigamiento a través del trato entre el personal, jefes y colaboradores. Informar y capacitar a los empleados. Se debe poner en claro las actitudes que no son tolerables, como chismes, rumores, mentiras o engaños, humillaciones o burlas, exclusiones dentro del área de trabajo. Enseñar las herramientas a la mano. La línea de denuncia es una excelente forma de reportar situaciones guardando la confidencialidad y anonimato del empleado, así como la seguridad de no sufrir represalias por ello. Beneficiarios. Sería conveniente la planificación y el diseño de las relaciones sociales en la empresa para el beneficio de las personas que sufren este tipo de abuso laboral, aún teniendo en cuenta que es un ámbito con un gran margen de indeterminación. Este diseño tiene que atender no solamente a los circuitos de relaciones dependientes del trabajo, sino a las relaciones interpersonales independientes del trabajo. Así, medios como el entrenamiento de los trabajadores en relaciones interpersonales o los sistemas de regularización de conflictos que tienen que estar dirigidos a todas las dimensiones sociales posibles en una empresa. Otro de los medios consiste en articular sistemas de presentación, acogida e integración de las personas recién incorporadas, sin olvidar la consideración de la cultura de la empresa en la selección de personal. Estrategias.
Para prevenir la violencia psicológica en los ambientes laborales, es de suma importancia educar en valores como el respeto, la igualdad y la comunicación, de forma que se construye una base sólida en torno a cuáles son los límites que no se deben traspasar con los otros, tanto para identificarlos en nosotros mismos, como para reconocerlos cuando puedan ejercer acciones violentas hacia nosotros. Para ello, es fundamental insistir en este tipo de contenido en las generaciones presentes y futuras, tanto a nivel educativo como mediante campañas de sensibilización y difusión de información que permita prevenir y reconocer el maltrato psicológico. Ante situaciones en que este tipo de violencia ya se está ejerciendo o está incluso asentada en una relación, lo primero y más importante es conseguir que la víctima pueda reconocerse como tal, para así darse cuenta de las dinámicas violentas en las que se encuentra inmersa y relacionarlas con las secuencias nocivas que le están provocando. Una vez el problema se ha puesto de manifiesto, lo fundamental es encontrar a los profesionales que nos permitan abordarlos de manera segura para salir de esa situación, es decir, obtener la ayuda psicológica necesaria. Ponerse en manos de un psicólogo especializado en maltrato psicológico. El primer caso para evitar una crisis de este tipo en los centros de trabajo es trabajar en una política de prevención. Eso significa establecer de entrada cuáles son los valores de la empresa en cuanto al respeto o la igualdad de oportunidades. Comunicarnos de manera clara y monitorear de manera permanente que no haya ningún tipo de incidentes. Pero hay algunas cosas más que como director, jefe de área o encargado de departamento pueda llevar a cabo para evitar este tipo de hostigamiento. Facilita la denuncia. Para aplicar una política de tolerancia cero al acoso, es imprescindible que los empleados puedan comunicar un incidente de manera rápida y sin temor a represalias. En algunas empresas, por ejemplo, los trabajadores pueden realizar una denuncia vía telefónica a través de un psicólogo independiente. En otras, un miembro del área de recursos humanos se encarga de recibir personalmente a los trabajadores afectados y de dar seguimiento a su caso. Justificación y metas. Produce en mí la ansia de intervenir con el tema acoso psicológico en ambientes laborales, en base a que en el trabajo donde me ubico se ve a diario ese tipo de atrocidades. Debemos de alzar la voz e intervenir en ese tipo de problemas que se vive a nivel mundial. He observado cómo hay personas que les gusta realizar este tipo de eventos como es el acoso psicológico con el personal del trabajo, llámale compañero, jefes, autoridades, etc. Generalmente lo hacen cuando se sienten amenazados. Quizás no son buenos en el trabajo y piensan que pueden ser sustituidos por la persona a la que le están molestando. Es un comportamiento que se puede observar donde el empleado le lleva más tiempo, interpreta como una amenaza la llegada de una persona nueva. El maltrato psicológico en el trabajo puede ser muy sutil, de manera que pasa desapercibido. Hay personas que tienen como características primordiales el egoísmo e individualismo, ya que siempre buscan estar por encima de los demás y creen tener la razón en todo. Pese a que ser competitivo puede ser una buena cualidad, este tipo de empleados podrían llegar lejos, no por sus propios méritos y retos, sino por la inquietud de ser más que el resto a costa de lo que sea. Como también la persona que incurre en dar a los demás un exceso de información o de detalles intrascendentes que en lugar de mejorar el trabajo lo hacen más confuso. Este tipo de empleado es muy inconforme, protesta y reclama con exageración todo lo que está mal según su punto de vista, para así dejar en mal al compañero. Creo que lo mejor que podemos hacer para intervenir en este tipo de situaciones es buscar ayuda profesional, ya que se trata de un delito que está registrado con el Código Penal y como tal se debe ejercer el derecho a defenderse. Puede haber multas y considerables cuantía e incluso prisión para los culpables.
El trabajador podrá solicitar una indemnización por acoso laboral y el cese del contrato. Se cobrarán las prestaciones por desempleo, ya que se considera que el contrato se extingue de una manera improcedente. Para ello, se tienen que demostrar los daños sufridos, así como la duración de los mismos. Podemos apoyar creando una cultura de tolerancia cero al acoso, aportando valores que refuercen el equipo y eviten estos problemas. Tener herramientas a la mano como folletos, trípticos, infografías, líneas de denuncias, etc. Diagnóstico. El acoso laboral está tipificado como delito, lo dice en el artículo 173 del Código Penal. Las empresas y sus responsables tienen la obligación de ofrecer seguridad a sus empleados, así como unas condiciones de trabajo dignas. Y aunque las conductas de lo que se conoce como mobbing puede estar dirigida por los propios jefes o encargados, no son pocas las ocasiones en las que estos acoso llega desde los propios compañeros. ¿Cómo detectar estas conductas y evitar que se reproducen, generando un mal clima laboral y daños emocionales en el personal de todas las áreas? A continuación detallo algunos signos de alarma que existen en un ambiente de acoso laboral. Actitudes repetitivas o puntuales contra la dignidad de una persona. Puedes observar en cualquier contexto, una reunión, una comida de trabajo, aunque es probable que el acosador no siempre manifieste sus actos ante un grupo de numerosos de espectadores. Nos referimos a conductas abusivas, verbales, escritas o gestuales contra la integridad física de una persona. Difamaciones. Es otra práctica común por parte del acosador. Si detectas que alguien vierte repetidas críticas contra otra persona y además se muestra que se trata de aseveraciones inciertas, puede que también nos encontremos ante un caso de acoso laboral. En nuestras manos está atender el problema e intentar restablecer la armonía laboral del equipo de trabajo y de la empresa. Modalidad de ejecución y fuente de financiamiento. Realizar una infografía para concientizar al personal del centro de trabajo, educarlas y que las generaciones futuras no se vean violentadas como lo llegamos a hacer nosotros en el presente. Fuente de financiamiento, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Recursos humanos. Licenciada Brenda Virginia Alonso Martínez. Como trabajadora social debo tener el conocimiento referente al acoso psicológico laboral, conocer jurídicamente los artículos que respaldan la integridad del hombre y la mujer. Si en el trabajo se encuentra un trabajador que se vea víctima de acoso psicológico laboral, será atendido por un médico asignado para realizar un examen y así dictaminar para ser canalizado a un centro DIF. En el DIF se dará un seguimiento de manera psicológica jurídica, donde se le otorgará un abogado de juicio, que no le cobrará al usuario, pero podrá dar un seguimiento jurídico a su caso. Recurso tecnológico. Se realizará una infografía como parte de la información que podamos brindar al personal del centro de trabajo para que tenga de su conocimiento los datos de ayuda para que pueda utilizar en caso de acoso psicológico laboral, así como también se ocuparán los siguientes para realización de la infografía: computadora, impresora, teléfono, internet. Participación de trabajo social, médico y DIF. Se anexará la infografía así como direcciones, líneas telefónicas y horarios de atención. Recursos financieros. Para llevar a cabo los anuncios de información en las instalaciones del centro de trabajo, para la información continua sobre el acoso psicológico en ambientes laborales, se lleva un financiamiento trimestral. Las infografías trimestrales reducen el costo de la infografía a 4,000. Las infografías mensuales reducen el costo a 3,000 debido a las eficiencias que podemos incorporar al proceso.